Hoy vamos a continuar con la mirada a las prácticas de aulas lineales. Antes de comenzar, vamos a hacer un reconocimiento a esas personas que nos han estado acompañando, a los amigos, a los colegas, a los estudiantes de la escuela normal, a los egresados de la escuela normal y a mis colegas de la escuela normal que gracias a sus comentarios, a sus sugerencias nos animan en este proyecto pedagógico que hemos iniciado. Pues bien, en el encuentro anterior abordamos las prácticas de enseñanza en aulas lineales. Hay que hacer unas precisiones que no corresponderían a este momento, sino más adelante, pero es pertinente hacerlo. En aquel momento nosotros distinguíamos así secamente los tres escenarios: prácticas de enseñanza, prácticas evaluativas, prácticas de aula y práctica pedagógica como la conjunción o la concreción de las dos. Hay que decir de que el ejercicio no es tan simplista y que en otro momento haremos más profundidad en esa concepción de la práctica pedagógica. Queremos hacer esa precisión inicialmente en este momento. Bueno, entonces entremos en materia alrededor de lo que hemos considerado la práctica evaluativa en las aulas lineales. Y lo vamos a hacer en la misma dinámica como lo hemos venido haciendo, partiendo de la narrativa de un maestro, del maestro Berrío, de un ejercicio de sistematización que hemos hecho, de un texto que hemos escrito y que en algún momento podríamos compartir con nuestros colegas. Entonces, retomando esa narrativa, vamos a ubicarnos en esos momentos que el maestro Berrío hacía uso de sus prácticas evaluativas. Pues bien, la práctica evaluativa de aulas lineales tenía como elemento distintivo, podríamos decir, como instrumento distintivo, el examen escolar. Entonces vamos a centrarnos en este momento en el examen escolar, del ritual del examen escolar. Entonces el maestro llegaba al aula de clase con sus hojas de exámenes, cuidadosamente guardadas, no permitía que un estudiante las pudiera ver. Y yo quiero hacer traer a colación una anécdota donde quiero denotar la rigidez y el celo que significaba para el profesor Berrío el examen antes de su aplicación. La anécdota ocurrió en una institución en Arjona. Dos estudiantes abrieron el examen antes de tiempo, yo no estaba, me comentaron y entonces la sanción fue que los estudiantes no hicieran el examen. Hoy miro ese pasaje con mucha tristeza, pero bueno, comprendiendo ese momento histórico que vivíamos en aquel momento cuando el examen era algo sumamente delicado y riguroso. Entonces continuemos con el ritual. El profesor, como decíamos, llegaba, entregaba los exámenes. Previamente los estudiantes están ubicados linealmente con los espacios justos para evitar, digamos, el fraude. Y el maestro se paseaba celosamente por todo el salón con una mirada de águila y el cuello que se movía sincronizadamente para tratar de detectar cualquier posibilidad de fraude. En algún momento, cuando hicimos esta narrativa en un evento que nos invitaron en el foro distrital, y como teníamos la oportunidad de desplazarnos, a los auditores les decíamos de que ese momento del maestro Berrío parecía cuando el pitcher de béisbol se colocaba de lado para tratar de sorprender al jugador que estaba en primera base. Entonces, obviamente, con eso queremos decir cómo teníamos esa mirada celosa, girábamos en algún momento y sorprendíamos a más de uno con el lenguaje de señas, en los ojos, en la cara, en las manos, de pronto un papelito que circulaba o de pronto en las niñas algo escrito en la falda, en fin, todo digamos, una carga emocional y una carga de confrontación entre la vigilancia del maestro y la clandestinidad en que el estudiante afrontaba la prueba. Insistimos de que hoy entendemos, comprendemos esa situación, y era que el estudiante veía en el examen la posibilidad de la promoción. El examen en este momento no está para otra instancia pedagógica, sino solamente para determinar la promoción. Y lo era así porque terminado el examen se recogía y el profesor comenzaba a cuantificar las preguntas. Es más,
como ya las preguntas tenían un valor, a veces no era ni necesario que el profesor Berrío calificara, sino que se lo podía entregar a alguien, le daba la respuesta y entonces se estudiaba la respuesta correcta y de allí salía la calificación. Obsérvese de que no era necesario de que el mismo maestro la calificara. Entonces venía el ritual de la entrega. Entonces el profesor iba diciendo las respuestas, los estudiantes hacían la algarabía, festejaban algunos los éxitos, otros los fracasos. Se acababa la entrega del examen y el destino del examen era la caneca a la basura para aquellos que perdían el examen, y los otros lo guardaban y lo festejaban. Entonces ese era el ritual del examen. Había otras instancias evaluativas. Vamos a hablar, por ejemplo, el paso por el tablero. En la costa llamamos tablero, en otras regiones llaman pizarra. Y era que recordemos que la práctica de enseñanza cimentada en la oralidad, mostramos cómo el maestro Berrío en algún momento acudía a la pizarra, ya sea dibujada con tiza, más recientemente con marcador, para tratar de explicar el modelo científico. Entonces, eso que ocurría en el campo metodológico, en la instancia metodológica, se iba a replicar, pero de manera inversa, lo tenían que hacer los estudiantes ahora. Entonces los estudiantes pasaban al tablero y el profesor Berrío le preguntaba que señalara, por ejemplo, dónde quedaba la arteria pedia, dónde quedaba la arteria mesentérica, y el estudiante tenía que señalar. Y de acuerdo a la manera como él memorizaba esos nombres, así tenía derecho a una nota. Entre otras cosas, la nota casi siempre se colocaba de manera escondida cuando ya el estudiante se retiraba de la presencia del maestro. Recuerdo y traigo a colación algo que hacíamos allá lejanamente cuando estuvimos en Arjona, en el colegio Benjamín Guerrero, vale la pena para decirlo. Uno de los elementos que evaluamos y que me recuerda ahora era cuando tocaba evaluar el sistema óseo humano. Entonces el profesor Berrío cogía los huesos de la cara, del cráneo, le colocaba una tiza de color y ahí colocaba un número. Entonces los estudiantes entraban uno por uno con una hoja y tenían que colocar en el número 1 qué accidente el hueso correspondía. Esas hojas las recogíamos, las calificamos y esa era otra nota base. Después de agotar todas las instancias metodológicas para la evaluación, algunos llaman estrategia de evaluación, otros llaman instrumentos de evaluación, venía la fase del promedio. Entonces, la calculadora era el aliado, entonces la sumatoria de notas nos daba un promedio y eso pasaba a los registros escolares. Observen ustedes cómo lo que decíamos, cómo la práctica evaluativa ocurría en una instancia, en un espacio de tiempo totalmente distinto a la práctica metodológica. Y era así por la concepción que teníamos. La concepción que teníamos de aprendizaje en ese momento, que más adelante ahondaremos sobre ello. Pero observen ustedes que en ese instante el término para referirse al aprendizaje de pronto era el concepto de rendimiento académico, o sea, rendir, el rendimiento académico y la medición de ese rendimiento y el promedio y la matematización del aprendizaje era lo que al final determinaba la promoción de los estudiantes. Entonces, podríamos decir que a grandes rasgos esa era la práctica evaluativa del profesor Berrío, y que observemos, hay una coherencia, insisto, hay una coherencia entre lo que se hacía en términos de la práctica metodológica y lo que se hacía en términos de la práctica evaluativa. Obviamente llegó un momento en que el maestro Berrío, por muchas razones, comienza a cuestionar su práctica. Esos cuestionamientos van a venir más adelante. Pues le damos esa inquietud a nuestro auditorio. Hoy asistimos nada más a la práctica evaluativa. En otro escenario miraremos qué pasó entonces tanto con la práctica metodológica como la práctica evaluativa. Pero insistimos, serán digamos material para un nuevo momento pedagógico. De nuevo, a todas las personas que nos escuchan, los estudiantes nuestros, mis colegas, los amigos, nos acompañan con la suscripción, lo que nos han hecho, el me gusta, para que esta conversación pedagógica siga caminando por el sendero de la audiencia
que asegure de que lo que estamos haciendo tiene significación. Creemos que tiene significación y son ustedes con esos elementos tecnológicos los que nos van a decir de que realmente tiene significación lo que estamos haciendo. Terminamos diciendo lo que siempre hemos sostenido. Todo lo que decimos así, aquí, lo decimos desde un lugar de pensamiento. No somos el lugar de pensamiento, somos un lugar de pensamiento. No somos la verdad absoluta, somos un lugar de verdad.